Hola a todos, hoy vamos a ver una declaración en las escrituras que tiene sentido de promesa. Más que una promesa es una realidad para nosotros, es una realidad que nosotros tenemos que tener conciencia de ella para que nosotros podamos clamar, reconocer, identificar, verla claramente como una de las herramientas que nosotros tenemos cuando nos hallamos en tiempos de dificultad. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñame en el estudio de esta declaración promesa que nos permite a nosotros encontrar más herramientas para pelear la buena batalla de la fe. Y bueno, de lo que estamos hablando está en el libro de Romanos en el capítulo 5, en el verso 5, donde la escritura dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una declaración, pero esa declaración tiene esa particularidad que nos sirve a nosotros en los tiempos de dificultades, porque vamos a mirar todo el marco de donde se encuentra. Estamos en el capítulo 5, que hemos venido trabajando allí dos de las promesas de Dios anterior, y una de las promesas estas que hay aquí en el capítulo 5 nos decía que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fue la penúltima que vimos. Y la siguiente que nosotros vimos es que además de justificados por la fe, tener paz para con Dios, además de eso tenemos también entrada a la gracia. Esa de la que tanto se habla en las escrituras y con cuántas comunidades hablan: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. ¿Qué es exactamente la gracia? ¿Por dónde viene la gracia? Entonces sabemos que la gracia es uno de los 7 espíritus de Dios que nos capacita a nosotros a hacer lo que dice la ley. Así que lo que estamos viendo es que ese es el marco en el que se encuentra esta hermosa declaración de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero miremos algo más en este capítulo 5, porque nos va a permitir ver absolutamente todo eso. Entonces, no solamente justificados por la gracia tenemos paz para con Dios, sino que también tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo. Pero además de eso, gracias a esa justificación por la fe, nosotros podemos gloriarnos de 3 cosas de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a esta escritura. Entonces, lo primero es que nos gloriamos de la esperanza de ver la gloria de Dios. Entonces, pongámoslo en este marco. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Y a pesar de que tengamos problemas y dificultades, nosotros tenemos que tener la certeza de la promesa de que tenemos paz para con Dios y de que nosotros tenemos entrada a la gracia. Entonces van a llegar momentos en que nosotros no queremos hacer las cosas como son, o nos es difícil hacerlas, pero la gracia de Dios está con nosotros para ayudarnos a prevalecer y a permanecer haciendo la voluntad de Dios, porque gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, eso está perfecto. Ahora, lo otro es que la palabra aquí nos está diciendo: hay 3 cosas por las que usted se puede gloriar. Entonces, de acuerdo a esto, entonces lo primero que usted se puede gloriar es en la esperanza de que va a haber la gloria de Dios. Tiene problemas, las cosas están mal, todo parece difícil, pero usted puede gloriarse en la esperanza de que va a haber la gloria de Dios. Acuérdense que la gloria de Dios es una manifestación del poder de Dios en el área que nosotros lo necesitemos. Ahora bien, otra de las cosas en las que usted se puede gloriar de acuerdo a esta escritura es en las tribulaciones. ¿Por qué en las tribulaciones? ¿Quién se va a gloriar en una tribulación? Bueno, pues Pablo da una explicación muy precisa y clara. Dice: usted se puede gloriar en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza y la esperanza no debe avergonzar. Y da 2 razones por qué la esperanza no debe avergonzar. En otras palabras, 2 razones por qué usted se debe gloriar en las tribulaciones. Entonces, la primera razón es esta declaración que nosotros hoy estamos viendo con esa calidad de promesa. El hecho de que el amor de Dios, una de las razones por la que usted se debe gloriar en la tribulación, es porque al final de la tribulación hay una esperanza, y esa esperanza lo único que está mostrando es que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos dio. Pongámoslo en un marco práctico. Tenemos problemas con una persona y nosotros podíamos decir: vamos a responderle de la misma manera como esa persona hace. Esa persona habla mal de mí, yo hablo mal de esa persona. Si esa persona me pega, yo le pego. Si esa persona me acusa, yo le acuso. Si esa persona, no sé, me ofende, yo le ofendo. Todo ese tipo de cosas que en lo natural de pronto podría pensar uno que lo va a hacer. Pero si vamos a mirar en el barco de la escritura lo que nos está diciendo: hey, escuchen, ustedes están justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y gracias a esa fe, ahora ustedes tienen paz para con Dios. Por favor, no pierdan la paz que tienen para con Dios.
Pero no solamente tienen paz para con Dios, sino que gracias a esa justificación, ahora ustedes tienen entrada a la gracia. Esa gracia es algo muy poderoso, porque la gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. En nuestra voluntad normal y natural como seres humanos, me van a pegar, yo quiero pegar. Me van a golpear, yo voy a golpear. Me van a hacer esto, yo me voy a vengar. Entonces, lo que está diciendo la palabra, entiendan que gracias a esa justificación que ustedes tienen por la fe en el Señor Jesucristo, la obra redentora que Él hizo, pues ustedes, aparte de esto, tienen ahorita gracia. Y esa gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, de permanecer santos, de permanecer buenos, de hacer las cosas conforme Dios le dice. Porque como dice la palabra, no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y el Señor va a hacer la parte de nosotros. La palabra dice, no se defienda, deje que el Señor lo defienda. No se vengue, deje que el Señor es el que se va a vengar. Usted solamente sea un instrumento del amor de Dios. Entonces, cuando la palabra aquí nos dice que también justificados por la fe nosotros podemos gloriarnos de no solamente la esperanza que vamos a ver al final, la gloria de Dios, pero de las tribulaciones, porque de la tribulación pasamos a la prueba a la prueba a la esperanza, y la esperanza no debe avergonzarnos, porque como lleva el título de este mensaje es porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando nosotros no vamos en contra de las demás personas a pesar de lo que ellos hacen en contra de nosotros, cuando nosotros no los juzgamos como ellos nos juzgan, cuando no los señalamos como ellos nos señalan, eso quiere decir que a nuestra vida ha llegado una esperanza que nos está diciendo a nosotros que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es maravilloso, es maravilloso. En el marco de muchas otras personas que están alrededor de nosotros y que de pronto no tienen el temor de Dios como nosotros, dirían, ¿por qué usted es tan bobo? ¿Por qué usted es tan boba? ¿Por qué permite que le hacen eso? ¿Por qué usted no responde? ¿Por qué usted no golpea igual? ¿Por qué usted no se manifiesta? Y la razón es simple, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es maravilloso. Pero aparte de eso, aquí hay un verso muy memorable en este capítulo 5, en el verso 6, donde la palabra dice, hay otro por qué. Es decir, le está dando las dos razones por qué usted se debe gloriar en las tribulaciones. Una, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y la otra razón, dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, si nosotros somos cristianos, quiere decir que nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces, la segunda razón por la cual nos debemos gozar en una tribulación es porque si Cristo, a su tiempo, cuando éramos débiles, cuando estábamos en pecados, cuando estábamos haciendo las cosas mal, murió por todos nosotros que éramos impíos, nosotros debemos hacer lo mismo. Ahorita hay las personas que nos atacan y que están en todo ese plan, ellos están fuera de mente, ellos no tienen la claridad de la esperanza en el Señor Jesucristo. Por no tenerla, ellos pelean sus propias batallas. Ellos no entienden cómo pelear juntamente con Dios y con los hombres para vencer al enemigo. Y estamos hablando de enemigos espirituales, no estamos hablando de personas, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Entonces, aquí lo que nos está haciendo el planteamiento es la razón por la que usted se debe gloriar en las tribulaciones. Que al final eso lo va a llevar a una esperanza, y esa esperanza es basada en dos cosas. Voy a volverlas a repetir. La primera es porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la segunda es porque si Cristo murió por nosotros, estando nosotros débiles, siendo nosotros impíos, entonces queda la interrogante, entonces, ¿qué nosotros? Pero no solamente eso, si nosotros miramos en el verso 8, digamos que aquí hay una porción que es muy clave y muy mencionada y muy remarcada en esta porción bíblica, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso se marca aquí como diciendo, no juzgue a los demás porque son pecadores, no juzgue a los demás porque mintieron, engañaron, me señalaron, hablaron mal de mí, me juzgaron. No los juzgue porque el Señor, si nos hubiera empezado en un plano de juzgarnos, seguramente no nos hubiera salvado. Y claramente dice esta palabra que Dios muestra el amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que nosotros debemos mostrar el amor para con los demás, en que aún estando ellos fuera de su mente haciendo cosas que no es, nosotros debemos amarle, nosotros debemos perdonarle, nosotros debemos
mirarlos con la misericordia de Dios. Nosotros ahorita somos embajadores del reino de nuestro Padre. Nosotros ahora somos instrumentos en las manos de Dios para traer paz, amor, restauración, esperanza, todas aquellas cosas bellas que nosotros podemos dar. Así que nosotros no podemos caer en el fuego del enemigo. Alguien me golpeó, yo lo voy a golpear. Alguien me vituperó, yo lo voy a vituperar. Nosotros no podemos caer en ese juego. Entonces, tiene muchísima validez que nosotros sepamos que es importante que nos gloriemos en las tribulaciones. Si nosotros sabemos pasar una tribulación correctamente, claro está. Porque la tribulación nos va a traer paciencia, la paciencia nos va a traer prueba, la prueba nos va a traer esperanza. Y esa esperanza es solamente el reflejo de dos cosas muy importantes. Una, que definitivamente el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la otra, porque si Cristo fue capaz de morir por los impíos cuando pues éramos débiles, nosotros debemos también morir. Y yo no estoy hablando de morir físicamente, sino que cuando nosotros hablamos de morir espiritualmente, uno muere en el sitio de la oración, donde uno cede sus derechos y le entrega las cosas al Señor y le dice: Señor, haz tu buena, perfecta y santa voluntad. Nosotros somos embajadores de amor, embajadores de paz, embajadores de justicia. Aquellas personas que no ven a los otros como a ningún hombre, ninguna mujer, como los enemigos. Nosotros sabemos que los enemigos son verdaderamente espirituales, como decía Pablo. No tenemos guerra contra carne y sangre, es decir, contra ningún ser humano, sino contra huestes espirituales en las zonas celestes. Así que cuando se encuentre usted en conflicto, cuando esté en medio de todas esas dificultades donde uno está a punto de, como se dice coloquialmente, de tirar la toalla, es decir, ya me cansé de ser bueno, ya me cansé de amar, ya me cansé de no tomar en cuenta estas cosas. Cuando eso suceda, usted recuerde que la palabra le está diciendo: acuérdese que usted fue justificado por la fe en el Señor Jesucristo, no por lo que usted ha hecho bien, sino porque fue justificado por el amor del Señor Jesucristo. Así que los otros también merecen ser justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, más bien usted gloríese en estas tribulaciones, sabiendo que esto al final va a mostrar en la esperanza que usted tiene de ver la gloria de Dios. Esto lo único que está mostrando es que el amor de Dios se derramó en usted y que al igual que el Señor Jesucristo fue capaz de, cuando éramos débiles, dar su vida por nosotros, nosotros también podemos dar nuestra vida por el amor de las demás personas, mostrando que verdaderamente nosotros somos seguidores de Cristo. Así que es una hermosa porción que nos dice a nosotros realmente qué es ser el Israel espiritual. Recuerde que ser el Israel espiritual es aquel que pelea junto con Dios y con los hombres para vencer al enemigo. Las peleas nuestras son de tipo espirituales. Doblamos la rodilla, oramos al Señor, exaltamos la grandeza de nuestro Rey, de nuestro capitán en jefe del ejército de Dios. Y cuando doblamos nuestras rodillas ante Él, Él se encarga de dar a cada uno lo que le corresponde. Y la venganza es de Él es el que paga. Nosotros solamente nos mantenemos en el estado del amor, de la paz, de la misericordia, de la restauración, de la fe, de la justicia, de dar a cada uno lo que corresponde. Y acuérdese que no se trata de la justicia de los hombres, sino la justicia de Dios, porque la justicia de Dios ve al verdadero enemigo, que es espiritual. La justicia de los hombres siempre anda buscando a alguien a quien golpear, atropellar, vengar y ese tipo de cosas, pero nosotros no. Así que vamos a tomar esta porción que es una declaración como una de nuestras promesas. En tiempos de dificultad, cuando sintamos que ya no podemos más, que las personas se vienen contra nosotros de una manera cruenta, difícil, recuerde que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si usted no lo siente, entonces dígale: Espíritu Santo de Dios, la palabra dice que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Yo te pido que por favor yo pueda amar a aquellas personas que intentan hacerme daño, porque he entendido dos cosas. La primera es que la guerra mía no es contra esa persona, no es contra mi papá, mi mamá,
mis hermanos, mis amistades, mi esposo, mi esposa, mis hijos. No, mi pelea no es contra ellos. Mi pelea es contra las huestes espirituales de maldad. La otra cosa que he entendido es que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales en las zonas celestes. Por lo tanto, nosotros peleamos de una forma espiritual. Doblamos nuestras rodillas delante del Señor, exaltamos el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros declaramos su salvación a través del Señor Yeshua, el Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído en la obra redentora a través de su sangre. Tenemos el certificado de que Él pagó con su sangre un precio muy, muy alto. Por lo tanto, nosotros ahorita tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ahorita somos amigos de Dios. Y como somos amigos de Dios porque fuimos reconciliados, como dice aún el mismo verso 11 de este capítulo 5 del libro de Romanos, dice. Y no solo eso, es decir, no solamente nos gloriamos en que vamos a ver la gloria de Dios en nuestro problema, no solamente nos gloriamos en las tribulaciones, sino que dice en el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, nos gloriamos en que vamos a ver la gloria de Dios, no importa cuán grande parezca este problema. Nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que al final el Señor ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pero también nos gloriamos que ahorita estamos reconciliados con el Señor y que nosotros no vamos a hacer nada para romper esa bonita relación que nosotros tenemos ahora con el Señor, la cual costó un precio de sangre. Así que nosotros no vamos a dañar nuestra relación con el Señor y eso es lo que se llama temor a Jehová. Bueno, espero que esta porción haya sido de bendición para su vida y nos vemos en una próxima explicación. Recuerde que si este video le fue de bendición, por favor compártalo con alguien más. Mil y mil gracias. Nos vemos.